Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la matriz adjunta, la matriz de cofactores y la matriz inversa. Bueno, para esto entonces vamos a considerar nuestra matriz A, que va a ser una matriz A y J de dimensión n, y nuestra matriz B, que es muy parecida a la matriz A de dimensión 3 por 3, pero con una peculiaridad, y es que la fila 1 es la misma fila 2, o sea, tenemos una fila repetida, ¿vale? Entonces yo les pregunto cuál es el determinante de la matriz B, y ustedes me van a decir, muy fácil, esto es A11 por el cofactor 11 más A12 por el cofactor 12 más A13, ¿cierto? Por el cofactor 13. Pero entonces yo quiero que por un momento ampliemos lo que significan esos cofactores, ¿cierto? Entonces esto es precisamente que el determinante de la matriz B, que al tener fila repetida, vimos por los teoremas anteriores, esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Pero entonces estamos viendo que esto es precisamente A11 por menos 1 elevado a la 2 por un cofactor, ¿cierto? Que, ¿cuál va a ser? Bueno, un cofactor, no, una matriz menor, que va a ser la matriz A12, A13, ¿cierto? A32 y A33. Y ahora vamos a sumarle a esto el siguiente, ¿cierto? Que va a ser menos 1 elevado a la 3. Y aquí esperaríamos entonces tener el A11, el A13, el A31 y el A33, ¿cierto? Y por último esperaríamos tener lo siguiente, que es menos 1 elevado a la 4, ¿cierto? Y entonces tendríamos el A11, el A12 y el A31 y el A32. Pero entonces yo quiero que miremos una cosa, y es que ya sabemos que este cofactor de acá es precisamente todo esto que ampliamos acá. Este cofactor de acá es todo lo que ampliamos acá. Y este cofactor es todo lo que ampliamos de allá. Y ahora voy a hacerles una pregunta muy interesante. ¿Quién sería el cofactor 21? O sea, el cofactor que corresponde a la posición fila 2, columna 1. Entonces ustedes me dicen muy fácil, esto es menos 1 elevado a la 3, que multiplica el determinante de una matriz menor, pero ¿quién va a ser esa matriz menor? Entonces yo tengo que quitar esta posición, esa columna, esa fila, y entonces eso me da precisamente que vamos a tener este determinante menor. Y entonces comienza a parecernos curioso el tema, ¿cierto? Porque si miramos ahora el cofactor 22, esto va a ser menos 1 elevado a la 4, que multiplica ¿cuál cofactor? Pero ¿cuál matriz menor? Esta, ¿cierto? El determinante de esta. Y si miráramos ahora la de la cofactor 23, ¿cierto? O sea, el correspondiente a esta posición, esto viene a ser menos 1 a la 5, ¿cierto? Que multiplica a 11, a 12, a 31 y a 32. Entonces, ¿qué diferencia existe entre escribir el determinante b por ese lado a escribirlo de esta manera? Yo podría decir que el determinante b es precisamente ¿quién? Es menos, ¿cierto? Porque ¿qué sucede? Pues si yo quisiera reemplazar este cofactor, si yo lo quisiera reemplazar precisamente por el cofactor 21, lo que sucede es que tienen el signo intercambiado, porque este es menos 1 a la 2 y este es menos 1 a la 3. Entonces pensaríamos que necesitamos factorizar un menos y tendríamos que esto es lo mismo que tener el A11 por el cofactor 21 más el A12 por el cofactor 12 más A13 por el cofactor 13. ¿Listo? Y entonces podemos encontrar una conclusión y nuestra conclusión es la siguiente. Si la matriz A tiene una fila repetida, ¿cierto? Tiene una fila repetida, entonces, ¿qué sucede? Eh,
Bueno, estábamos hablando de que era la matriz B, no la matriz A. Bueno, entonces esto sí, la matriz B. Si la matriz B tiene una fila repetida, entonces calcular su determinante puede hacerse mediante los mismos valores de A y J, ¿cierto? Que específicamente estamos tomando los A y J de la fila I, ¿cierto? En este caso de la fila 1, ¿cierto? Y los cofactores de la fila J. O sea, no los mismos de la fila I, sino los de la fila J. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros sabemos que este determinante es igual a 0. Pero si es igual a 0, la culpa no la tiene este signo, sino la culpa lo tiene es que precisamente esta suma, ¿cierto? Esta suma de por acá nos da 0. ¿Por qué? Porque, bueno, es una matriz que tiene una fila repetida. Y si quisiéramos ir más allá, nos pudiéramos dar cuenta de que si la evaluáramos por columna o tuviéramos una columna similar, tenemos el mismo resultado. Es decir, que el determinante lo podemos evaluar con los A y J de una fila y los cofactores, perdón, los A y J de una columna y los cofactores de otra columna. O sea, si los vemos que están invertidos de esa manera, lo que nos está indicando es que eso es una matriz que tiene un determinante que vale 0. ¿Ok? Y si tiene un determinante que vale 0, significa que precisamente esa combinación de mis valores A y J con mis cofactores que son de otra fila, esa combinación, el resultado neto es que todo esto va a valer 0. ¿Listo? Guardemos ese resultado para ahí porque lo vamos a necesitar para lo que viene. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos la matriz A, ¿cierto? Y en este caso, como voy a tener que escribir tanto, y de verdad tanto, vamos a renombrar nuestra matriz A como, o bueno, no llamémosla la matriz A, cambiémosle el nombre. Vamos a llamarle a la matriz D. ¿Listo? Y esta matriz D va a ser la siguiente matriz. Va a ser la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Listo? Y entonces les voy a presentar lo que es la matriz de cofactores o la matriz C. ¿Listo? Entonces la matriz C es precisamente el cofactor que asociamos con la posición A, el cofactor que asociamos con la posición B, el cofactor que asociamos con la posición C, el cofactor que asociamos con la posición D, el cofactor que asociamos con la posición E, y el cofactor que asociamos con la posición F, el cofactor que asociamos con la posición G, y así sucesivamente. ¿Listo? Pero entonces ustedes me dicen, ¿cómo así? ¿Cómo se vería esa matriz? Bueno, pues esa matriz de cofactores la podríamos representar de una forma inmensa, tan inmensa que no creo que me quepa acá porque ya se va a acabar la página. Entonces la voy a copiar y me la voy a traer. ¿Listo? La voy a traer para acá. ¿Dónde la pegó? No la pegó. A ver. Esto me está tomando de el pelo. Listo. Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a Control C y la voy a pegar por acá, Control V. Ya. Ok, entonces yo tengo estas dos matrices, ¿sí? La matriz D y la matriz de cofactores que la llamamos la matriz C, ¿ok? Entonces escribámoslo por aquí. Esto es nuestra matriz de cofactores. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se vería esa matriz C si nosotros la expandimos? Bueno, pues eso va a ser algo enorme, ¿cierto? Y va a ser precisamente ¿qué? Menos 1 elevado a la 2 que multiplica ¿cuál determinante? Este, FHI. Y eso va a ir en la posición, en la primera posición. ¿Y ahora qué va a ir acá?
menos 1 elevado a la 3, ¿cierto? Por un determinante que va a ser el determinante de f, g, i. Y la última de esa fila va a ser menos 1 a la 4. ¿Por cuál determinante? Por el determinante de e, g, h. ¿Listo? Seguimos con nuestra segunda fila y ¿qué vamos a tener? Esto es también elevado a la 3, ¿cierto? Porque es fila 2, columna 1. Y va a ir multiplicado por este determinante. ¿Listo? Ahora vamos a tener menos 1 elevado a la 4, ¿cierto? Y este va a ser multiplicado por la matriz AC, G, I. Y el último que esperaríamos tener por acá será la matriz A, B, G y H. Y la última fila, ¿listo? Entonces vamos a tener precisamente B, C, E, F, por acá, menos 1 elevado a la 5. Y aquí tendríamos entonces A, C, D, F. Y por acá menos 1 elevado a la 6, ¿cierto? Y tendríamos A, B, D y E. Ok, esa es nuestra matriz de cofactores asociada a la matriz D. ¿Listo? Algo supremamente enorme. ¿Listo? Pero lo vamos a necesitar y vamos a hacer el primer ejemplo. Yo les pregunto, si ustedes tienen la matriz 1, 2, 3, 4, o sea, una matriz 2 por 2, ¿cuál es la matriz de cofactores correspondiente? Entonces esa matriz de cofactores correspondiente va a ser lo siguiente. Vamos a tener acá menos 1 elevado a la posición 1 más 1, ¿cierto? Y esto multiplica el determinante de ¿cuál? Ah, ok, si es esta posición, la primera, entonces yo tengo que eliminar todo esto y me quedo precisamente con el determinante de 4, que es lo mismo que tener 4, ¿ok? O sea, eso no lo hemos visto, pero ahí va. El determinante de una matriz 1 por 1 es ese mismo número que contenga. Bien, ahora tenemos por acá la posición menos 1 a la 1 más 2, ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? Por 3. Y aquí tendríamos entonces menos 1 elevado a la 2 más 1, multiplicado por ¿quién? Por 2. Y aquí tendríamos entonces menos 1 elevado a la 2 más 2, ¿cierto? Que multiplica precisamente a 1. ¿Listo? Esta es como la idea. Total que nuestra matriz de cofactores, ¿cómo quedó? Bueno, pues quedó la matriz 4, por aquí quedó con signo contrario, 4 menos 3, aquí también con un signo contrario, menos 2, y por aquí nos va a quedar la matriz 1, ¿cierto? Ok, o sea que esta de aquí es mi matriz de cofactores. ¿Listo? Dicho este ejemplo, ahora vamos a definir quién es la matriz adjunta. ¿Listo? Entonces, dado que nosotros teníamos que precisamente la matriz de cofactores, ¿quién era? Ah, sí, el cofactor asociado A, el cofactor asociado B, C, aquí, eh, a ver, para que no me enrede mientras hablo y escribo. Esto es A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ok? Y vamos a definir que esta es la matriz de cofactores. ¿De qué matriz? De la matriz A, ¿cierto? Perdón, de la matriz D, que era la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok. Y entonces vamos a definir que la matriz adjunta de D va a ser precisamente la traspuesta de la matriz de cofactores. ¿Y cómo es eso de la traspuesta? Ah, bueno, ¿se acuerdan? Que lo que hacemos es que la diagonal se mantiene. Y si, por ejemplo, yo tenía que esta acá, ¿cierto? Estaba el elemento de la fila 1 y de la columna 2. Entonces lo voy a intercambiar y ahí voy a poner ahora el elemento de la fila 2 y de la columna 1. O sea que precisamente aquí me va a quedar C, el cofactor asociado a la posición que ocupa D, y aquí me va a quedar el cofactor asociado a la posición que ocupa G. Por otro lado, entonces aquí me va a quedar el cofactor de la posición que ocupa B y el cofactor de la posición que ocupa C. Por último, entonces me queda aquí que este va a ser el cofactor de la posición que ocupa F y este va a ser el cofactor de la posición que ocupa H.
Es decir, hicimos una reflexión con respecto a la diagonal. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue pasar que si esta de acá es la diagonal, pasamos todos los valores que estaban acá como si fueran un espejo al otro lado y por lo tanto esos valores pasaron acá. Ok, y esto de aquí es la matriz adjunta. Entonces, estábamos hablando nosotros de una matriz que era la matriz 4, perdón, ¿cuál era la matriz? 1, 2, 3, 4, ¿no era así? O yo que me inventé por aquí, la matriz, sí, 1, 2, 3, 4. Ya hemos dicho que la matriz de cofactores era, bueno, esta aquí era la matriz A, llamémosla así. Bueno, no molestemos con nuestra notación. Nosotros digamos que esta es la matriz E, que va a ser igual a la matriz 1, 2, 3, 4. La matriz de cofactores asociada a E es la matriz 4, 1, menos 3 y menos 2. Y entonces, ¿quién va a ser la matriz adjunta de E? La matriz adjunta de E va a ser precisamente, entonces la traspuesta. Se mantiene mi diagonal, pero aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos 3 y menos 2. Y no sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros queríamos encontrar la inversa de una matriz 2 por 2, ¿cierto? La inversa de una matriz 2 por 2, ¿qué hacíamos? Manteníamos que nosotros teníamos que invertir esta posición por esta posición, ¿cierto? Invertimos esta posición. Y estas posiciones de acá, lo que hacemos es que las multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Y miren quién es la matriz adjunta de E. Es precisamente eso, ¿no? Invertimos 1 y 4 y a las posiciones que están como ahí en contra de esa diagonal les cambiamos el signo. O sea que ya vamos viendo que la matriz adjunta tiene que ver algo con la matriz inversa, ¿cierto? Y precisamente eso lo vamos a ver con el siguiente teorema. ¿Ok? Y este teorema lo que nos va a decir es que si A es una matriz n por n, ¿listo? Se cumple que vamos a tener que eh, cuando nosotros hacemos la multiplicación de matrices entre la matriz adjunta de A y a esto la multiplicamos por precisamente la matriz A, esto va a ser lo mismo, que el determinante de A multiplicado por la matriz identidad. Ahora, si A es una matriz de tamaño n, entonces la matriz adjunta de A también es una matriz de tamaño n, y aquí esperaríamos que nuestra matriz identidad sea la matriz identidad de tamaño n, ¿cierto? O sea, ¿cómo se vería esto? Esto se ve como una matriz, ¿cierto? En la cual tiene por acá el determinante de A y el resto son ceros, ¿cierto? Y en la diagonal únicamente es donde nosotros presenciamos que tenemos el determinante de A. Bueno, este es el caso en el cual hablaríamos de una matriz 4 por 4, ¿cierto? Eso es lo que esperamos. Esto es lo que significa el determinante A multiplicado por la matriz identidad. Ok, y bueno, ¿y eso por qué se da? Y más importante, ¿y eso para qué sirve, cierto? Entonces miremos para qué se da. Si yo tengo que la matriz A es precisamente la matriz A y J de tamaño n, ¿quién va a ser la matriz de cofactores? Ah, bueno, pues la matriz de cofactores va a ser los cofactores IJ, ¿cierto? De tamaño n. Ok, y entonces yo quiero multiplicar ahora lo siguiente. Primero miremos quién viene a ser la matriz C. Ok, la matriz C va a ser aquí la posición 1, 1. Aquí vamos a tener la posición 2, 1. Y terminamos teniendo la posición N1, ¿cierto? Después que tendríamos la 1, 2, ¿cierto? Y debajo la 2, 2. Y terminamos teniendo la N2. Y por acá podríamos continuar y miremos en quién terminaríamos. Terminaríamos acá en la 1n, aquí terminaríamos en la 2n y aquí terminaríamos en la nn. Esta de acá es nuestra matriz de cofactores
asociada a A. ¿Listo? Esa es la matriz de cofactores asociada a A. Ok, entonces, ¿quién es la matriz adjunta? ¿Quién es la matriz adjunta de A? Ah, bueno, pues esa es la traspuesta, ¿cierto? De mi matriz de cofactores. Uy, pero ¿y yo cómo la veo? ¿Yo cómo hago para transponer esa matriz tan genérica? Sencillamente cambiamos los índices. O sea, cambio el uno por el uno, sigue siendo lo mismo. Pero acá, en la posición 2, 1, ¿cuál me va a quedar? La 1, 2. Aquí, en la posición que era 1, 2, me va a quedar la 2, 1. Y aquí, bueno, la 2, 2 se mantiene. Ahora miremos en quién termina cada uno de estos señores. Y precisamente veríamos que aquí estaba la 1n, o sea que terminamos en la n1. Aquí teníamos la 2n, o sea terminamos en la n2. Y aquí teníamos la n1, o sea que terminamos en la 1n. Y aquí en la 2n, ¿cierto? Y la nn se va a mantener. Listo. Ya tenemos mi matriz adjunta. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Hacer una multiplicación de matrices, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Por aquí vamos a escribir nuestra matriz A. Ok. Entonces, ¿cómo se vería mi matriz A? Bueno, pues sería muy parecida a esta matriz de arriba. De hecho, voy a hacer un pequeño aquí atajo de profesor perezoso. Pero pues para eso sirve tenerlo en computador, ¿cierto? Ok, entonces me va a traer esto acá. Control C, Control V. ¿Y cuál tenemos primero? Ah, no, primero va nuestra matriz de cofactores, ¿cierto? Porque es la adjunta. Esta la vamos a poner por acá. Y por aquí va nuestra traspuesta, ¿cierto? Entonces esta la traigo yo para acá. Y precisamente lo que queremos hacer es la multiplicación de la matriz adjunta, que es la que ya tenemos por acá. Y esta aquí va a ser la matriz A. Entonces arreglémosla para que se vea como la matriz A. Listo. Digamos que esa es nuestra matriz A. Entonces, por aquí tenemos la adjunta de A que multiplica a la matriz A. Y vamos a decir que eso va a ser igual a una matriz, llamémosla la matriz B, que sabemos va a ser de tamaño n por n. Como esa multiplicación de matrices va a ser tan enorme, entonces yo lo que les propongo es que miremos, por ejemplo, si esa matriz B la llamo yo que esta es la matriz B y J de tamaño n, entonces miremos quién sería B11. O sea, cuál sería el resultado de multiplicar nuestra primera fila, ¿cierto? Y a esa primera fila multiplicarle nuestra primera columna y ver cuál es ese resultado. Y entonces se van a dar cuenta de que esto es precisamente A11 por el cofactor 11 más A21 por el cofactor 21, ¿cierto? Y sigo sumando yo así sucesivamente hasta que llego al AN1 por el cofactor N1. Y ustedes me dicen, ¿esto qué es? Esto es el determinante de la matriz A, ¿cierto? ¿Desarrollado por dónde? ¿Qué tenemos por acá constante? El índice de la derecha, ¿cierto? O sea, por la columna 1. Ahora miremos quién sería el B 21. Entonces, ¿qué sería el B21? Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a multiplicar nuestra fila 2 por nuestra columna 1, ¿cierto? ¿Y eso qué nos va a dar? Bueno, eso nos va a dar eh, el A11 que multiplica al 12 más el A21 que multiplica al C22 y así sucesivamente hasta que llegamos al AN1 que multiplica al CN2. Y entonces yo les digo, ¿qué es esto? Si se dan cuenta, ¿qué tenemos nosotros por acá? ¿Quiénes son nuestros índices?
Nuestros índices son los índices de la columna 1, ¿cierto? Columna 1. Y los cofactores, ¿qué son? Los correspondientes a la misma posición, pero de la columna 2, ¿cierto? Y entonces, no sé si lo recuerdan, que al principio de la clase vimos, ¿cierto? Este primer resultado que habíamos dicho. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una matriz en la cual tenemos filas repetidas, donde yo conozco que ese determinante es 0? Yo la puedo mirar como los valores A y J de la columna I y los cofactores de la columna J. Aplica también para la fila, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Hicimos ese acto de fe. Y entonces eso es lo que estamos viendo acá, que cuando tenemos eso, esto lo que nos está diciendo es que precisamente lo que vale esto es 0. Miremos qué pasa con la posición, ahora la posición, por ejemplo, NN. Entonces, ¿eso qué va a hacer? La posición NN va a ser multiplicar ahora, vamos a tener que multiplicar nuestra fila N, ¿cierto? Por nuestra columna N. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que eso es precisamente A1N por el cofactor 1N más el A2N por el cofactor 2N y así sucesivamente hasta el ANN que multiplica el cofactor NN. ¿Y qué es esto? Esto es el determinante de A por ¿dónde? Que tenemos constante el índice de la derecha, ¿cierto? Entonces estamos mirándolo por la columna N. Qué interesante, ¿no? Bueno, y entonces si miráramos un caso en el cual no tenemos que los índices son iguales, y no miramos otro caso en el cual los índices son diferentes, arriesguémonos, ¿no? Con el B1N, o sea, el de la fila 1, pero en la última posición. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Bueno, para eso entonces vamos a multiplicar nuestra primera fila por la columna N. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que eso es, ya nos va a quedar grande, ¿cierto? Verlo, pero esto es el A1N que va a multiplicar ¿cuál cofactor? El cofactor 1, 1. ¿Sí? Porque si es la fila 1 por la columna N. Sí, el A1N por el 1, 1. Y después, ¿qué vamos a tener? Cofactor 2, 1. Entonces, esto es el A que sigue, ¿cierto? Que es el A2N por el cofactor, ¿cuál va a ser? El de la fila 1, columna 2. Y así sucesivamente hasta que vamos a tener el elemento ANN, ¿cierto? Que va a multiplicar ¿cuál cofactor? El cofactor 1N. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? Bueno, esto de por acá, lo que nos está teniendo es la columna N. ¿Y qué estamos viendo con el cofactor? Tenemos que esto está ahora visto por la fila 1, ¿cierto? Entonces lo mismo, cuando tenemos esa combinación, eso termina resultando en que eso vale 0. Y nuestro resultado total es lo que teníamos por acá. Es decir, ya miramos que se cumple, de verdad se cumple que la adjunta de A multiplicada por la matriz A es precisamente el determinante de la matriz A por la identidad, ¿cierto? Entonces miremos el ejemplo. Nosotros teníamos por aquí eh, que la matriz A la podríamos llamar la matriz 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y ¿cuál era la adjunta? La adjunta era 4, 1, menos 2 y menos 3, ¿cierto? Y si yo hago esta multiplicación, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, pues para la primera, esto es 4 por 1, que es 4, ¿cierto? Menos menos 6, ¿y qué vamos a tener? Bueno, hagámoslo despacio. 4, ¿cierto? 4 multiplicado por, o sea, le sumo menos 6, eso es menos 2. Ahora sí.
Ahora tenemos la fila 2, columna 1, eso es menos 3 por 1 es menos 3, más 3, tenemos 0. Ahora tenemos la fila 1, ¿cierto? Por la columna 2, y esto es 4 por 2, que es 8, menos 4 por 2, ¿cierto? O sea, tenemos 4 por 2, menos 4 por 2, eso también es 0. Y por último, entonces tenemos nuestra fila última, nuestra columna última, eso es menos 6, más 4, que es menos 2. Ok, y nosotros podemos ver que esto es precisamente como menos 2 que multiplica la matriz 1, 0, 0, 1. Ahora, ¿de verdad menos 2 es el determinante de la matriz A? Pues miremoslo. ¿Quién es el determinante de la matriz A? Ah, pues eso es 1 por 4, ¿cierto? Menos 2 por 3. Y eso es precisamente 4 menos 6, que es menos 2. O sea, se cumple. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante eso? Y es que precisamente estamos viendo la forma de encontrar la inversa de una matriz. Estamos diciendo que la adjunta de A, ¿cierto? Y si eso nosotros le multiplicamos la matriz A, esto es igual al determinante de A por la matriz identidad. Pero yo les digo, esto de acá es un número, ¿cierto? Este determinante es un número y podemos asumir que si el determinante de A es distinto de 0, ¿cierto? Yo puedo multiplicar a ambos lados voy a multiplicar por 1 sobre el determinante de A y aquí por 1 sobre el determinante de A. ¿Y qué va a pasar? Este señor se cancela con este señor y entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 1 sobre el determinante de A que multiplica a la matriz adjunta de A, ¿cierto? Por A es igual a la identidad. Pero nosotros sabemos que si una multiplicación de matrices nos da la identidad y esas matrices son distintas, ¿cierto? Porque si no estaríamos hablando de que son involutivas, pero no. Esas matrices son distintas, necesariamente una es inversa de la otra y además la inversa es única. Es decir, de acá nosotros sabemos que por definición la matriz inversa de A va a ser precisamente la matriz adjunta por 1 sobre el determinante. O sea, la vamos a escribir de esta manera. Que la inversa de una matriz es igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Entonces ustedes me van a decir, oiga, venga, pero ¿eso es otro método? No, van a ver que es el mismo método. Nosotros teníamos que si teníamos una matriz A, B, C y D, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tenía? Que ¿quién era la inversa de esta matriz? Ah, eso es lo mismo que tener 1 sobre A por D, ¿cierto? Menos B por C, ¿vale? Y a esto le vamos a multiplicar la matriz adjunta de A. ¿Y quién es la matriz adjunta de A? Precisamente cambiar de posición aquí, D y A, ¿cierto? Y estos de signos. Y entonces yo les digo, bueno, esto de acá, ya ahorita más arriba, que vimos que esto era precisamente la matriz de cofactores traspuestos, o sea, esto era la adjunta de A. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto es 1 sobre el determinante de A, ¿cierto? Porque ¿cuál es el determinante de A? A por D menos B por C. ¿Listo? Entonces, esa es una forma diferente de encontrar una inversa, ya no por Gauss-Jordan, ¿cierto? Sino encontramos la adjunta de A, encontramos el determinante de A, hacemos esa operación y listo, encontramos la matriz inversa. Bueno, más adelante vamos a ver entonces eso en qué repercute cuando yo estoy tratando de solucionar el sistema de ecuaciones que es la matriz A por la matriz X igual a la matriz solución, ¿vale?